días, soy Kevin Sáez, soy alumno de la Universidad de Valencia en el grado de Ciencias Políticas y hoy es el primer día de este pequeño programa que se va a llamar Rizando el Rizo. ¿Qué es Rizando el Rizo? Rizando el Rizo va a ser un programa de debates donde vamos a intentar tener todas las opiniones de los diferentes aspectos políticos que surgen en España, tanto en España como en el aspecto internacional. El debate de hoy va a tratar sobre monarquía o república. Aquí tenemos en la parte derecha a Carlos Gil, Javier Olcina y Nacho Morro. En la parte izquierda tenemos a Eva Gómez, Alex Pérez y Andreu Mañón. Vamos a empezar el debate, que va a estar basado en dos preguntas. Una, monarquía o república, como es evidente, y dos, si el pueblo debería tener poder de decisión en ese aspecto. ¿Vale? Le doy el turno de palabra a Carlos Gil. Bueno, buenos días. A principios de esta semana conocíamos una noticia que yo creo que nos impactaba a todos, como es la renuncia o la abdicación del rey Juan Carlos. Y yo creo que a partir de ahora vamos a asistir a una serie de muestras de apoyo de la gente, tanto a la propia figura del rey como a la figura del reinado que ha desempeñado. Porque yo creo que al final la gente no es tonta y creo que al final la gente sabe valorar que lo que de verdad importa son las grandes cosas. Y yo creo que en el reinado de Juan Carlos hay para elegir. Y para empezar, yo creo que hay algo que es importante y es importante resaltar, y es que heredó una gran cantidad de poderes y los utilizó precisamente para perderlos. Y un 23 de febrero del 81, yo creo que dio un paso adelante de valiente para defendernos al final a todos de un grupo de personas que pretendían poner en cuestión los logros que habíamos conseguido como pueblo desde el inicio de la transición. Por eso yo creo que ahora se va a valorar de verdad, y a lo mejor no ahora, pero tiene que pasar algún tiempo para valorar verdaderamente lo que ha hecho y para ver en perspectiva cómo ha sido su reinado. Y si hoy se pueden estar concentrando miles de personas en la Puerta del Sol de Madrid o miles de personas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, creo que si hoy pueden pedir la República, si hoy pueden ir a por la tercera, como dicen, si hoy pueden colgar en sus balcones la bandera tricolor, es precisamente gracias a Juan Carlos. Bueno, él ha hablado de que la gente apoya a la figura del rey. Te doy datos de las elecciones estas últimas de Europa. Un evidente auge de fuerzas no monárquicas. Podemos, Izquierda por Derecho a Decidir, Izquierda Unida, Ciutadans, suman casi 4 millones de votos. Bueno, a esto se le añaden también las bases socialistas que se declaran muchas republicanas. Y la figura de la monarquía, o sea, como institución, el CIS le da una nota de un 3,72. No lo veo tan claro que la gente esté tan a favor de la figura del rey. Al dato sobre lo que has hablado, esos 4 millones que has dicho, sobre la población total, no llega a un 10% de la población que ha opinado eso. Con lo cual, no es un dato objetivo, un 10% de la población opina una cosa. Además, la figura del rey ha sido la más importante en la transición, y hay otro dato en el que nos fijamos. La monarquía española es una de las más baratas de toda Europa. Comparada con repúblicas como la italiana, tiene una décima parte de los gastos que pueden ocasionar en una república, y creo que por eso se debería de pensar que la monarquía, además de más barata, es lo que ya está instaurado. Ha traído muchas cosas buenas a España, no se debería cambiar por el simple hecho de que un pequeño porcentaje de la población opine ahora en este momento que se debe cambiar. Primero que nada, hablamos de cifras, hablamos de elecciones, yo creo que la única forma de saber realmente el apoyo que tiene la monarquía y el apoyo que tiene la república es hacer un referéndum y escuchar al pueblo. Porque, por ejemplo, no podemos hablar de los votantes socialistas como monárquicos, por mucho su partido vaya a votar en favor de la monarquía. Entonces, la única forma de saber el apoyo, que no es malo, escuchar al pueblo y ver qué opina sobre el sistema de gobierno que quiere el pueblo, que al final es el que manda, para eso estamos en una democracia. Es escuchar al pueblo y hacer un referéndum. Luego hablas del coste de que la monarquía española es mucho más barata que... Bueno, yo te voy a decir que la república alemana tiene un coste bastante más bajo que la monarquía española. O sea, hay matices y matices. Hay repúblicas más caras y hay repúblicas más baratas, como hay monarquías más caras y monarquías más baratas. O sea, no creo que sea... Ni todas son caras ni todas son baratas. ¿Basar esto en un debate económico? Pues hombre, podríamos hablar, por ejemplo, de la fortuna que tiene el rey, pero no creo que sea tampoco indicado. O sea, le ha ganado una fortuna de 2.000 millones de euros en 25 años o 30 años. O sea, que yo creo que está bastante bien. El hombre, pues sí, habrá sido barato, posiblemente sí.
Yo respecto al 3,72 de valoración que le da el CIS, también en el barómetro de febrero solo un 0,1% le da como si fuera el primer problema y un 0,2% el segundo problema. Así que eso no creo que sea un problema que la gente vea a día de hoy. Luego también para mí la monarquía no es solo una institución, es el símbolo de la unidad española. Aquí estamos hablando del derecho a decidir, de las partes segregadoras que hay en el Estado, y el monarca ha tenido durante el periodo de la transición ha sido un fuerte vínculo de unión. Y luego el plano constitucional. En la Constitución está reflejado que una Constitución que se aprobó en el 78 mediante referéndum, y ahí está reflejado que el rey es Juan Carlos I y su hijo el heredero del trono. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Carlos, de que sí que es verdad que el rey tuvo un papel muy importante durante la transición y, como decía Nacho, a la hora de defender la unidad de España. Lo que sí que es cierto es que, como reflejan los datos del CIS, hay una gran pérdida de legitimidad y la valoración yo creo que es clara. El rey ha podido tener un papel muy importante y yo creo que no tanta gente ha cuestionado su papel, su importancia. Ahora bien, en el momento que él mismo, sin que nadie le presione directamente, decide abdicar, yo creo que es el momento para poder ver si el pueblo quiere o no una monarquía. El papel es cierto que va a ser muy importante, como tú has dicho, el 23 de febrero de 1981 detiene no solo un golpe de Estado, y eso para España refleja muy bien la importancia de la democracia. Pero por eso mismo que valoramos la democracia, pienso que deberíamos ver si el pueblo quiere de verdad una monarquía o no. Me parece importante. En cuanto al coste, debo decir lo mismo que decía Alex. Una monarquía o una república no tienen un coste fijo. El pueblo, si queremos decidirlo, a la hora de decidir, a la vez que hacemos el referéndum, podemos decidir también y fijar un precio, fijar el dinero, el presupuesto que le destinaremos tanto a la monarquía o a la república. Yo creo que en cuanto a precio no podemos discutirlo. También respecto a la valoración que se me había olvidado, en el 2008 el CIS le da 5,54, en el 2010, en plena crisis ya, 5,36. Yo creo que la bajada de la valoración no es solo por la monarquía en sí, sino por la situación económica del país, que la gente ve como el monarca cobra bien, aunque sea uno de los presupuestos más bajos, es un buen sueldo de representación. Y yo creo que eso hace que la valoración baje, no creo que sea un problema más allá de la situación económica de los ciudadanos. Vale. Respondiendo rápidamente a lo que ha dicho Javi, el presupuesto de la monarquía española está en 7,9 millones y, por ejemplo, la de Francia, la República Francesa, 103 millones, una diferencia brutal. Vale, pero esos 7,9 millones no recogen otros presupuestos que son las partidas más importantes que recibe la Casa Real y que vienen por parte de ministerios. 600.000 euros de defensa, 33 millones de patrimonio nacional que le da para mantenimientos del palacio, gastos móviles que incluyen 45 coches oficiales y 61 choferes, por donde más, y que reúnen casi 50 millones de euros y no están relativamente bien calculados, o sea, no se recogen exactamente todo el dinero que gasta. Una parte de transparencia que no hay transparencia en las cuentas de la Casa Real. Respondiendo a lo que ha dicho Nacho del símbolo de unidad, bueno, qué mayor símbolo de unidad que aquello que hemos votado todos, es decir, que venga un señor que ha sido heredero directo de un dictador que nadie ha elegido y que ha llegado al poder con un golpe de Estado, que resistió el pueblo y que llevó a una guerra civil que duró 3 años. Me tendrás que reconocer que ese símbolo de unidad no es tan claro y tan evidente. Y por último, es eso, o sea, el referéndum o que haya un presidente de la República elegido por todos es cuestión de madurez democrática, o sea, es democracia, es avanzar en democracia. Si ahora los movimientos sociales que estamos viendo reivindican más democracia real, por ejemplo, ¿qué problema hay en
dar más democracia al pueblo, o sea, no... Bueno, Eva, has hablado de muchas cosas. Voy a empezar por los gastos de la Casa Real, 7,9 millones de euros. 7,9 millones. Son 7,9 millones de euros porque ellos han querido, porque si no hubieran sido probablemente más de 10. Porque la Casa Real es una de las instituciones, una de las poquísimas instituciones que voluntariamente ha dicho que el Estado debería reducir el presupuesto que le dedica. La propia Casa Real ha dicho que se le rebajen los presupuestos. Luego has hablado de valoración. Es verdad, la monarquía obtiene un 3,72 de valoración y la Guardia Civil, que es la institución más valorada por los españoles, un 5,78. Tampoco se aleja tanto, pero es que, bueno, además, la monarquía es la sexta, pero ¿dónde están los partidos políticos? Porque tú has hablado en las elecciones europeas que han aumentado los partidos políticos, y efectivamente es así, con tendencia republicana, pero bueno, es que me sacas a reducir los partidos políticos cuando los partidos políticos los valora menos la gente que la monarquía. La primera, la Guardia Civil, la sexta, la monarquía, 3,72, tampoco se va mucho. Es decir, la valoración dentro de lo que cabe, dentro además de la situación en la que estamos, de crisis absoluta, tampoco es que sea tan negativa por encima de los partidos políticos. Y por último, has hecho mención a que nadie ha elegido al rey. Eso es yo creo que es una visión bastante simplista y bastante generalista de lo que ha sido el proceso de la transición y después de la transición en España, puesto que, aunque es verdad que el rey surge tras una dictadura, y eso es innegable, y quien lo niegue es que tiene una venda en los ojos, luego de la dictadura hubo un proceso, y dentro de ese proceso una votación, además muy importante, que fue la de la Constitución Española. La Constitución Española del 78 recoge en el título segundo los derechos de la corona, los derechos de Juan Carlos y los derechos hereditarios por la línea de sucesión de Juan Carlos. En el momento, más de un 97% de la población española vota a favor de la Constitución. Estás votando algo en conjunto que recoge, pues, en este caso, la monarquía y la monarquía de Juan Carlos. Por lo tanto, indirectamente estás votando a favor de esa monarquía votando la propia Constitución. Yo creo que simplificar la votación en favor de la Constitución en el 78 como una visión república-monarquía, yo creo que es una barbaridad. O sea, la gente votaba democracia o dictadura, yo creo, y ya está. Y en el paquete que te vendían de democracia, te metían al rey, que estaba muy bien. Yo, de hecho, lo que decía antes Andreu, o sea, yo soy republicano, pero yo valoro el papel del rey en toda la democracia, en la transición, me parece perfecto. Pero los españoles llevamos desde 1936 sin elegir un jefe de Estado. O sea, yo creo que han pasado muchos años, han pasado muchas décadas, han pasado muchas cosas. Yo creo que va siendo hora de que empecemos a decidir democráticamente como pueblo que somos, porque hace ya 40 años que somos una democracia. Yo creo que ya va siendo hora de empezar a votar por nosotros mismos. Decía Nacho lo de la Constitución del 78, que era un símbolo de unión. La Constitución del 78, todos los españoles menores de 54 años no han podido votarla. O sea, yo creo que va siendo hora de empezar a reformar, a votar, que no es malo, te repito, que la democracia no es mala, nunca. Que es el pueblo el que tiene que gobernar la democracia. Y si de verdad queremos saber qué apoyo tiene la monarquía y qué apoyo tiene la república, la única forma es hacer un referéndum, lo repito. La Constitución de Estados Unidos, desde que se creó, no se ha cambiado. Es la misma Constitución, con algunas enmiendas, y creo que tiene algo más de 40 años. Eso para empezar. No creo que decir que la población española de menos de 54 años no ha votado la Constitución no es... O sea, no vas a hacer con cada cambio generacional una votación hasta que cada 40 años o 18, porque cuando uno llega a 18 años, el otro ya tendrá 36, entonces ya no le sirve. Eso yo creo que es un argumento que para mí carece de valor, puesto el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos. Yo no sé qué ocurrirá en Estados Unidos, o sea, no sé qué constitución tiene, no sé cómo está organizado, no lo sé. Lo que sí sé es que en España existe una mayoría de la población que desea modificar la Constitución, porque es un hecho. Ahí están las elecciones, ahí está la gente en la calle, yo creo que es un hecho que la gente quiere cambiar la Constitución. Entonces, repito, no sé si en Estados Unidos están muy contentos, yo no estoy contento con mi Constitución, ni yo, ni millones de españoles. Por tanto, yo creo que, pues hombre, pues repito, va siendo hora de plantearnos un cambio, que no es malo, al revés. Por como va el debate, deduzco que estamos hablando más bien del referéndum que de la monarquía en sí. ¿No? Bueno, de la reforma constitucional lo ha dicho Nacho. Es decir, porque nuestra generación no fuera la que votó la Constitución del 78, eso no implica que haya que cambiarla. Porque eso, una constitución bien hecha
se hace para que dure. Y si se tiene que votar cada generación, no es una buena constitución. Entonces, bueno, pues eso. Una constitución no se puede votar cada 20 años con el cambio generacional. Y sobre el referéndum, tenéis todo el derecho del mundo a proclamar un referéndum. Que queréis un referéndum, pedir un referéndum y decir que el pueblo, y es verdad, en democracia tiene que llevar la iniciativa y tener todo el poder, porque para eso es una democracia y me parece perfecto. Pero hay que hacer las cosas, porque si tanta democracia queréis, hay que hacer las cosas democráticamente. Porque todo lleva aparejado todo, es decir, una democracia es porque estamos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho lo que impera es la ley. Y si nos atenemos a la ley no dice que la Constitución se cambie con una pancarta, ni rindiéndose en la Puerta del Sol con una pancarta. Lo que dice la Constitución de la reforma constitucional que está previsto en la propia Constitución es que la iniciativa legislativa para cambiar la Constitución, ¿quién la tiene? La tiene Congreso, Senado y las asambleas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no reconoce en ningún momento al propio ciudadano como si pudiera ser una iniciativa legislativa popular esa reforma de la Constitución. Y una vez que la propusiera Congreso, Senado, Gobierno o Asamblea de las Comunidades Autónomas, el proceso no se acaba ahí. Se disuelven las cámaras. Si es algo que afecta, como además reconoce, si es algo que afecta al título 1 o al título 2, que es el de la corona, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de la Cámara. Luego se disolverán y luego tiene que haber otra votación y luego entonces sí un referéndum. Pero quiero decir, hay un proceso democrático, hay un proceso establecido por la ley. Si queréis un referéndum y si queréis plantear un referéndum para monarquía república, seguid el proceso que establece la ley, que es este. Está en la Constitución. Yo quería hacer dos matices. El primero, respecto a la Constitución, no creo que nadie piense que una Constitución se debe votar cada 20 o 30 años. Sí que creo que hay una mayoría de la población que, como he dicho Alex, que quiere cambiar la Constitución. Varias cosas, no solo la monarquía república, hay varios puntos que mucha gente creo que querría modificar. Eso sí, sí que he visto, y mucha gente lo ha visto, se ha podido seguir en las noticias, en los telediarios, que hay una parte de la población importante que se ha manifestado a favor de la República. Por eso mismo creo que ese aspecto en concreto de la Constitución puede cambiarse. Y no significa que lo cambiemos porque sí, sino convocar un referéndum y veamos qué opina la gente. Ahora bien, la segunda cosa, como has dicho, el proceso para modificar la monarquía república es importante y es lento, sí que es verdad. Pero creo, y como tú mismo decías sobre la valoración de los partidos políticos, que los partidos políticos que están en el poder tienen miedo a conocer la opinión de la gente. Porque no creo que haya ningún problema, absolutamente ningún problema, en convocar un referéndum. Puede ser no vinculante y ver qué piensa la gente. A partir de ahí, si el resultado es muy claro, imaginemos que hay una mayoría republicana del 70%, pues creo que los partidos tendrían una responsabilidad moral y política de entonces sí que reformar ese aspecto de la Constitución. Por eso mismo digo que lo veo, que los partidos políticos que están en el poder, los mayoritarios, tienen miedo a conocer la opinión de la gente. Veo que estáis utilizando muy a la ligera lo de que la mayoría de la población consideráis que fuera a votar una república. Eso habría que verlo, porque os estáis utilizando también las elecciones de Europa como base para argumentar esto, cuando a las elecciones de Europa no hay que votar ni un 50% de la población, con lo cual la parte que pueda salir, si es la mitad, no llega a un 25%, y habría que ver si toda la gente esa que ha votado esos partidos, todos quisieran una república, habría que verlo. Porque hay algunos de esos que han estado viviendo la época de Juan Carlos y lo han visto como un papel importante en la transición. Que sí, que yo pienso también, como ha dicho el compañero, que un referéndum no vinculante sí que se debería hacer, pero más que nada porque yo al revés, creo que saldría monarquía. Entonces ahí ya se apagarían los fuegos de la república, porque se habría visto que una mayoría de la población considera que sí que debe de estar la monarquía, y sería la mejor forma para acabar con todos los fuegos que se están creando. Respecto a lo que acabas de decir de que una mayoría del 70% sería republicano, en Metroscopia en 2011, es el dato más actualizado que he encontrado en esta página, le daba a la monarquía un 49% y a la república un 37%. Son 12 puntos a favor de la monarquía, más luego todos los indecisos. Y 2 años con escándalos de la Casa Real. Quiero decir, no podemos usar un dato de hace 2 años, ni de 3 ni de 10, porque ha habido justamente en este periodo reciente importantes sucesos que han afectado bastante, creo yo, a la Casa Real.
estás utilizando los casos que han habido hoy en día, que son, ni es Juan Carlos, que es el rey de España, ni es su hijo, que es el heredero, el príncipe. Y ahora cuando el príncipe llega a la corona, digamos que la gente que ha aparecido en esos casos de escándalo no van a pertenecer a la Casa Real, dejan de pertenecer a la Casa Real. Entonces eso no es un argumento para decir que no queréis monarquía. ¿Eso ha hecho mucho daño a la monarquía, los casos que han habido? Sí, pero es que no ha sido ni el rey Juan Carlos, que es el que nos representa, ni su hijo Felipe, que es el que nos va a representar ahora. Has hablado de encuesta, yo te hablo de una encuesta que se hizo hace un mes, o sea, más actualizada imposible. Bueno, sí, podría actualizarse más aún y veremos, pero bueno. La encuesta dice que un 49% prefiere monarquía y un 44 o 43,5% prefieren república. O sea, ya vemos como la república continúa subiendo en 2 años, ha subido 10 puntos prácticamente, y posiblemente la tendencia va a seguir al alza. Y no se va a calmar hasta que haya un referéndum, porque repito, no entiendo cómo puede haber un demócrata sobre la faz de la tierra que no quiera que se realice un referéndum. De verdad que no me entra en la cabeza. No me puede entrar en la cabeza. Mira, hablas de datos, estos también son actualizados y no, la verdad es que no veo claros esos datos cuando la monarquía preocupa al 0,5% de la gente. Vale. Preocupa al 0,5% de la gente. Si es algo que preocupa al 0,5% de la gente, no veo hasta qué punto pueden demandar una república si preocupa tampoco. Pero a ver, en perspectiva, Hay cosas más importantes, hay el cosas paro, la muchísimo corrupción. más importantes antes que la república es comer. Y el paro, si hay 6 millones de parados, evidentemente no se van a preocupar por monarquía república si no tienen nada que dar de comer a sus hijos. Cuando no había crisis tampoco era. Cuando no había crisis, que sí que había que llevarse la boca tampoco. Le dices que si no te puedes llevar nada a la boca para comer, no te vas a preocupar de monarquía república. Claro. Cuando sí que tenías para llevarte la boca, tampoco se preocupaban por monarquía o república. Claro, pero Es más, apostaban más por la monarquía. Perdón. Porque la quiebra del régimen no era tan evidente. Ahora estamos viendo cómo el régimen del 78 se está desmoronando y con él la figura de la monarquía. O sea, la monarquía como institución tuvo su papel en un periodo de transición y ahora hay que generar nuevos consensos que implican eso, que implican más democracia. Y la figura, o sea, la institución de la monarquía no creo que pueda vincularse a la democracia, al concepto de democracia. Yo creo que afirmar que el régimen del 78 se está tambaleando es cuanto menos partidista, porque para los que nos sentimos reflejados por la monarquía no tengo ningún problema con el régimen del 78, que se encuentra así. Y el dato que tú has dado, o sea, la monarquía sigue por encima, o sea, 5 puntos aún por encima de la república, con todos los escándalos que han habido, que ninguno ha afectado al príncipe Felipe, que va a ser el próximo rey. Y de hecho, cuando lo que ha dicho Javi, cuando llegue el príncipe Felipe, toda la infanta y la Karim se desvinculaban totalmente de la Casa Real. Yo Sí, creo sí. que- Sí, pero yo lo decía, colección, porque tú has sacado el tema de la donación que puede hacerse de la Casa Real. La Casa Real actual, aún no está Felipe, que yo sepa, cuentan todos los casos y yo creo que han afectado bastante a la opinión que tiene la gente. De hecho, ese 0,5% que se preocupa de que haya república o monarquía ha salido a la calle y no me parecen 4 gatos. No lo sé. Pero he dicho 4 gatos, he dicho Lo miles de digo personas yo, a la lo puerta. digo yo, por eso mismo, me parece bastante gente preocupada por eso. Y otro detalle, que la gente se preocupe por el paro, que me parece normal y prioritario. O por la corrupción que pueda haber en los partidos políticos, no excluye que a su vez se preocupe por otros casos, como puede ser la monarquía en la república. Cualquier cosa. Pues a ver, mira, yo creo que al final esto hablabas sobre la calidad de la democracia y es que además me sigue pareciendo perfecto y cuanto mejor sea, mejor para todos. Pero no está reñido. No está reñido y además sí que hay fundamentos válidos que se pueden aportar para defender el papel de la monarquía en una democracia. Pues desde el mismo sentido que tiene la democracia, es decir, ¿cuál es el sentido de la democracia? El sentido de la democracia es que la gente esté bien gobernada porque ella decide quién la gobierna, pero bueno, al final en una república, si eligieras al presidente de una república, se crearían los mismos lazos de poder y los mismos lazos de intromisión en el poder por parte del presidente de la república y su círculo cercano que se puedan dar en una monarquía. Por lo tanto, al final yo creo que es más bien una cuestión de nombres, ni de economía, porque hay repúblicas que cuestan más, ni de poder, porque tendría el mismo en una república.
¿Dónde vivía el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña? ¿Dónde vivía? ¿No lo sabéis? En el Palacio Real de Madrid. Quiero decir, al final, ¿qué cambia con una república o una monarquía? ¿Qué es lo que cambia? Al final, lo que hay que ver es lo que de verdad nos viene bien precisamente para esa calidad democrática. En España, ¿qué es lo que nos ha venido bien? Hay que ver lo que le viene bien a cada uno. A Estados Unidos no le van a poner una monarquía. Pero en España hemos tenido 2 experiencias republicanas que ha sido un fracaso. Las 2 experiencias republicanas que hemos tenido un fracaso. Y la segunda acabó siendo un fracaso, además de por el golpe de Estado y por la guerra civil que vino después, por el propio transcurso de los años de la Segunda República. Eso no era una verdadera democracia, como muchos intentan hacer ver. No era una verdadera democracia, era una democracia completamente sesgada y completamente politizada, intervenida y manipulada. Entonces, si con república hemos tenido eso y con monarquía hemos tenido el periodo más largo de paz, de democracia y de convivencia que hemos tenido en España, ¿qué mal puede haber? Hablabas de la Segunda República como una democracia manipulada. O sea, entonces lo que tenemos ahora, ¿qué es lo que es? O sea, porque yo no creo que estamos ahora mismo para dar elecciones democráticas a ningún periodo democrático de ningún país posiblemente. Sí, pero no occidental. Háblate de calidad democrática. ¿Que un cargo público sea hereditario es calidad democrática? Te pregunto. O sea, no es más... Yo pregunto. El rey no tiene funciones ejecutivas. Tenga funciones ejecutivas o no. No es más justo que lo vote la población, porque yo no puedo presentarme a la jefatura de Estado. No, el pueblo tiene que elegir a los que quieren que los gobiernen. El rey no gobierna. Ya, el rey no gobierna, pero es un representante público. Es un cargo público y cobra del dinero público. Por tanto, yo creo que estaría bien que todos... Ya te digo, el artículo 14 de la Constitución habla de una igualdad que luego no es real, porque tú lo sabes. Porque en otros países la jefatura de Estado... Estamos todos al alcance de ella, y aquí en España es coto privado de una familia. Que sí, quizás sea un argumento válido que por ser hijo de no sé quién tú puedes ser jefe de Estado. A mí no me lo parece. No me parece democrático y mucho menos como para alardear de calidad democrática un país en el que el jefe de Estado no se elige ni lo hemos elegido en casi 100 años. O sea, no me parece para alardear de calidad democrática. Y fíjate si tenemos poca calidad democrática, que ahí tienes todos los indicadores. Y quizás, evidentemente, la República no salvaría, evidentemente, o sea, no creo que lo piensan en esta mesa, no salvaría todo y se acabaría y al día siguiente se eliminaría la corrupción, no, mentira. Pero creo que es un primer paso para hacer progreso, porque al final, todas las mejoras democráticas aportan y pueden formar una cadena que al final yo creo que saldríamos todos beneficiosos. Y respecto a la Segunda República, yo creo que es muy injusta con ella, lo creo sinceramente, porque creo que es el mayor intento modernizador de la historia de España y creo que se es muy injusta con ella. Hablas de... Otra cosa es que luego, claro, la oligarquía que ahora mismo es la que sí seguimos quejándonos de ella, fuese la que acabó con ella, pero no creo que fuese un periodo tan negativo como habláis algunos. De hecho, muchos de los derechos los que ahora gozamos son gracias a la Segunda República. Las mujeres antes no votaban de la Segunda República. Gracias a la derecha vota. Gracias a la derecha vota. Ya, la derecha también, por tanto, la derecha también formaba parte de la República. Sí, claro, sí. Claro, como le había dicho, derecha republicanos y de izquierdas monárquicos. Ya, no, pero como le había dicho, si la Segunda República fuese solo un periodo de izquierdas... Nacho tiene el turno de palabra ahora. Democracia significa gobierno del pueblo. Y como Carlos ha dicho, el rey no gobierna. Tú eliges al que quieres que gobierne y eso es la democracia, elegir al que gobierna. Eso es el primer punto. Luego, un argumento a favor a que el jefe de Estado sea antes un monarca que un presidente de la República. Yo lo que creo es que se convertiría en algo muy partidista. Cuando un presidente sea de un bando, intentará favorecer a los de ese bando, y cuando sea del otro bando, intentará favorecer a los del otro bando. Santiago, has hablado de escándalos de corrupción. En Francia, por ejemplo, Hollande, un presidente de la República Socialista, con la chica rumana, habla de la Segunda República, el hijo de Leroux, por ejemplo, se vio envuelto en escándalos de corrupción. Pero puedes cambiar, elecciones y lo cambias. Si no te gusta, si lo hace mal, lo cambias. Al rey no puedes cambiarlo, ¿no? O sí, puedes votar cada 4 años también para cambiar al rey. A lo mejor yo quiero votar por Froilán, tampoco me dejan. O sea, pero es que el rey, es lo que te dicen, el rey no gobierna en España, el rey efectúa una representación simbólica de España en el resto de países, es el que nos consigue suministros de determinados materiales. Hombre, pues no os quejáis, pero España no es tan dependiente de Rusia, por ejemplo, ahora como son todos los países de Europa y todos los problemas que están habiendo, porque España
consigue traerse el gas y el combustible de otros sitios que no es de Rusia. Gracias al rey no, pero el rey ha efectuado, gracias solo al rey no, pero el rey ha efectuado, gracias a que estas relaciones son con países monárquicos, han tenido dictaduras. Hablamos de calidad democrática. Pero es que el problema es que si el rey no hubiera sido, si esto no hubiera sido una monarquía, y es que no se hubieran ni recibido, porque solo se relacionan con gente de monarquía. Y eso, quieras que no, nos ha abierto muchos tratados en países del tercer mundo. Bueno, a mí me parece bastante tendencioso nombrar a las repúblicas que hemos tenido, la primera y la segunda república que hemos tenido en España, porque me parecen periodos bastante diferentes al actual. Quiero decir, yo cuando hablo de monarquía y hablo de esta monarquía, no hago referencia a la monarquía del siglo XII, ni en el XIII, ni en el XIV. Igual que si hablo de república, no querría lo mismo que tuvimos, porque fue un fracaso, en parte, y en parte tuvo muchos avances. Igual que los comunistas no hablarán de Stalin cuando quieran implantar su modelo. Por eso me parece bastante tendencioso y aprovechado, injusto para la república, que pensemos, que querramos que la gente piense que serán situaciones iguales. Por otro, decía Nacho que la democracia es elegir a quien nos gobierne. No, la democracia es gobernar, nosotros gobernamos. Por eso queremos un referéndum, por eso salimos a la calle y queremos que nos oigan. El problema es que no nos oyen. Vale, lo ha dicho Nacho. Es verdad, habría más partidismo en una república, y además es que es de lógica. El rey no vota, y eso me parece un símbolo de la imparcialidad que se puede conseguir en una monarquía. En la Segunda República, ya sé que no queréis que hablemos de la Segunda República, pero bueno, lo pongo como ejemplo. En la Segunda República el presidente estaba sesgado hacia un lado, bueno, siempre solía ser el mismo, pero bueno, estaba sesgado y estaba politizado. En el caso de la monarquía, no tiene por qué ser así, porque ya es que hay cuestiones que afectan al Estado, que es que son, como decía al principio, grandes cuestiones, es decir, son cosas que de verdad nos afectan a todos y afectan a la propia esencia de la nación. ¿Qué son? El territorio. Es uno de los principios básicos de un Estado-nación. El territorio, la representación, la unidad, la representación exterior, el sentimiento que cada uno podamos tener de españolismo o en cada Estado. Es decir, esas grandes cuestiones no se pueden dejar al arbitraje de una persona que pueda sesgarlas hacia un lado o hacia el otro. Esas grandes cuestiones tienen que ser de una forma. Y hay una forma de representar a España en el exterior, que es defender a España, y hay una forma de defender el territorio español, que es defender el territorio español, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la única forma de conseguir esa altura de miras en la defensa de esos intereses nacionales es con una figura que de verdad sea imparcial y que de verdad no pueda ser sesgada o politizada hacia un lado o hacia otro. Y de la única forma que puede conseguirse eso es con una monarquía y no votando a un presidente que siempre saldrá de un partido u otro, que se puede llevar esas cuestiones hacia donde le convenga. Y otra, habéis comentado el tema de las dictaduras, una monarquía más imparcial, claro. En las dictaduras, esta monarquía salió de una dictadura, es verdad, pero bueno, igual que has dicho que te parece bastante tendencioso que te salga a comentar el tema de la Segunda República o de la Primera República, me parece bastante tendencioso que me saques a relucir el tema de la dictadura franquista ligándolo con la monarquía de Juan Carlos I. O sea, me parece un tema completamente que tiene que estar al margen de dónde salió, porque todos los procesos históricos tienen que salir de otro, pero algunos salen a lo mejor. Bueno, quiero que vayáis concluyendo porque ya el tiempo nos está apretando un poco, o sea que quiero que vayáis a la conclusión directamente, ¿vale? Una intervención cada uno para ver cuál es vuestra conclusión. Yo contesto a Carlos, creo que me parece precipitado pensar que la figura del rey es un personaje neutral. El rey tiene ideología, no vota porque no le deja, igual que no vota mucha gente porque no quiere. Pero no es una, o sea, no hay, creo que hay muy poca gente en el mundo que pueda decir que es neutral. El rey tendrá una ideología, es más, es parte de una parte de la población, una oligarquía que obviamente defenderá sus intereses. No creo que luche por nada más que sus intereses. No creo, además, al revés, lo veo más bien a la monarquía como una burbuja a la que no le afecta ni la crisis ni muchas otras cosas. La monarquía no sufre paro. El presidente de la República tampoco lo afectaría. La crisis. Bueno, depende. Igual gobierna 4 años. A lo mejor luego o antes sí. Lo que pasa es que el rey no. El rey nunca ha vivido la crisis, nunca ha sufrido un desahucio, nunca le ha pasado nada, digamos, grave. Y sobre lo que decías de la representación internacional, no creo que a los demás estados les vean bien no sé, que en plena crisis el rey esté cazando. No creo que sea la mejor representación posible. Y si no lo... Vamos concluyendo, Nacho. Bueno, una contesta próxima. La idea acá.
voy a concluir yo diciendo que yo estoy de acuerdo con la monarquía, pero lo que a mí me gustaría que fuera una institución que funcionara mejor, que hubiera más transparencia, que hubiera menos miembros de la familia real, que los hermanos del heredero no se tienen por qué mantener, que se redujera al rey, la reina y los hijos de estos, y quitarle la imputabilidad que tienen para que sea más justo. Como vemos, hay mucha gente que es monárquica, hay mucha gente que es republicana, es la base de la democracia. Discrepar, argumentar, perfecto. Yo, por tanto, como tú tienes tu opinión y yo la mía, como tú tienes la suya y la suya, al final esto solo se soluciona votando, con las urnas. Que la gente hable. Yo soy demócrata. Por encima de cualquier cosa, yo soy demócrata. Porque creo que es algo que nos ha costado muchos años y muchos muertos y muchas cosas de conseguir. Aprovechemos la democracia. La democracia no es la república, un sistema más justo, más racional, más democrático, menos anacrónico, menos arcaico que la monarquía. ¿Por qué un hombre, por ser hijo de alguien en pleno siglo XXI, es que sigue sin entrarme en la cabeza, puedes tener la jefatura de Estado y estar con ella toda la vida hasta que él le plazca, para que luego le siga su hijo, y luego su hijo, y luego su hijo? ¿Por qué? ¿Que está muy preparado Felipe? Seguro. Estoy convencido que habla 20 idiomas y hace todo lo que quieras. Perfecto, me parece perfecto. Para eso está también toda la vida aprendiendo. Si de verdad está tan preparado y de verdad hay tantos monárquicos, que se presente y la gente vea si quiere a Felipe, o quiera a Froilán, como he dicho antes, o quiera a Manolo del Bombo, lo decía Escobar. Porque al final eso es la democracia, que la gente vote, que la gente participe. Javi. Bueno, yo creo que el debate ha sido bastante fructífero, siempre es bueno escuchar otras ideas y acercar posiciones. Hablabas de que no entiendes en el siglo XXI. En el siglo XXI los países más avanzados de Europa y algunos de los países más avanzados de Europa tienen monarquía. No por tener monarquía, pues son más avanzados. Son más avanzados y además la gente no tiene ningún problema. En pleno siglo XXI hay unos países más avanzados de Europa y además con apoyo popular. Yo creo que al final la idea que podemos sacar de aquí es que no hay que dejarse llevar por las pasiones, no hay que dejarse enmarcar porque sí en un lado o en otro, sino que hay que ver con racionalidad y con cabeza lo que de verdad nos conviene, lo que de verdad le conviene a España, porque al final lo que queremos todos es el mayor bien. Es decir, no hay, salvo un porcentaje ínfimo de la población, todos, incluso los partidos minoritarios, lo que ellos quieren conseguir es el bien de todos. Cada uno tendrá sus formas, pero al final quieren conseguir el bien de todos. Bueno, pues nosotros también. Lo que hay que ver es lo que mejor nos viene y lo que mejor nos conviene en general para todos los españoles. Y si lo vemos en perspectiva, yo creo que la monarquía ha ofrecido a España esa estabilidad, esa libertad, ese periodo de paz, que es lo que de verdad nos conviene. Lo que de verdad nos conviene no son estas políticas o otras políticas, no. Para empezar, paz, para seguir libertad y para seguir estabilidad. Y esa paz, libertad y estabilidad es lo que nos ha ofrecido la monarquía, y no veo ninguna razón para pedir algo que sea distinto a eso cuando esto ha funcionado. Y además, como he dicho antes, hay argumentos muy válidos para defender la existencia de la monarquía en pleno siglo XXI, y además con toda la razón, como pueda tener yo, como puedas tener tú. Me parece bastante, bueno, no sé, también tendencioso, un poco, no voy a decir traidor porque suena muy mal, pero bueno, sí un poco hipócrita a lo mejor, defender la caída de un régimen que te ha permitido pedir la caída de ese régimen. Apunte rapidísimo a la transición como una forma de borrar la memoria republicana, es una forma de generar un consenso y de establecer bueno, aquí todos somos iguales, una guerra de hermanos contra hermanos, y de establecer una paz que realmente creo que no existía, porque los republicanos no estaban en las mismas condiciones, durante 40 años no estuvieron en las mismas condiciones que aquellos que ganaron la guerra civil. La Constitución como una forma de democratizar o de introducir en un sistema democrático a las oligarquías de siempre que han generado sus fortunas en un régimen franquista. Se ha mantenido la posición de la Iglesia, la posición del ejército y bueno, eso, y la posición de las oligarquías. Y por último, eso que me reafirmo en la quiebra del régimen y que hay que votar
es nuestro futuro. Quería decirle a mi compañero, que como se le olvida a mi compañero antes de decirle, que una de las cabezas más importantes que están a favor de y que siempre habla en contra de los desahucios y del paro y eso es el rey en su discurso de Navidad, que siempre todos los años intenta ponerse, y es el de los que impulsa para que se hagan políticas de que no sea, de que no esté así el pueblo. También querría decir lo que has dicho antes de la ley de transparencia. España está trabajando en una ley de transparencia que van a aprobar para que salgan, para que ser más transparentes como el resto de países de Europa a la hora de ver para qué se gasta el dinero público, en qué se gasta y para qué se gasta. Y respecto a lo de la monarquía o la república, ya lo he dicho, la mejor forma de hacerlo es haciendo un referéndum. Yo considero, ahí estoy de acuerdo con vosotros en que habría que hacerlo, pero va a salir, que considero yo que va a salir la monarquía y va a ser vuestro peor problema, porque va a ser la forma que vais a tener ya para no poder decir nada más. Al contrario. Bueno, llega el fin del debate, me gustaría seguir, pero no se puede porque esto tiene unos tiempos y unos horarios, ¿vale? Esto es Rizando el Rizo y espero que os haya gustado.